Saludos locos de la tinta, ¿qué tal estáis? Para los nuevos, esto es el Búho de Papel, yo soy Búho y esto es vuestro lugar de confianza para hablar de las fricadas del mundo tatu. Hoy vamos a hablar sobre todo de la profundidad de aguja, en qué zonas del cuerpo es más recomendable utilizar una profundidad u otra y por qué. ¡Vamos a por ello! Bien, lo que debéis saber primero es que normalmente para dejar el pigmento en la piel y que quede de forma correcta, eficiente, durante el paso de los años, nosotros normalmente depositamos el pigmento en la segunda capa de la piel. Esta es la capa más recomendable para depositar el pigmento, ya que en la primera capa de piel sería demasiado superficial y al cicatrizar no quedaría nada, y en la tercera capa de piel, lógicamente, ya entraría en contacto casi con el torrente sanguíneo y también se perdería el pigmento. Por eso siempre hay que tratar de depositarlo ahí. Ya, claro, Búho, eso se dice fácil, pero es que hay zonas donde no sé muy bien a qué profundidad perforar. Bueno, no te preocupes, joven Padawan, que aquí estoy yo para comentarte un poco algunos truquis. La profundidad es una de las cosas que siempre nos trae de cabeza a todos los tatuadores, y es que es complicado según las zonas del cuerpo tatuar a la misma profundidad y sobre todo saber qué profundidad necesitamos para dejar el pigmento de forma eficaz, pero no pasarnos de profundo, que puede hacer estallar las líneas o que se pierda el pigmento o quedarnos cortos en profundidad y ser demasiado superficiales, lo que hace que tampoco dejemos bien el pigmento o que también se pierda la tinta durante el proceso de curación. También depende mucho de la técnica de tatuaje, y es que depende también de si trabajáis con aguja volada o apoyando el tip. Para todos los nuevos os voy a explicar un poquito en qué consiste cada técnica. La aguja volada básicamente implica que cuando estamos tatuando no apoyamos el tip, es decir, la puntera del cartucho, sino que estamos tatuando con la aguja en el aire, volada, como implica su nombre. Mientras que la otra técnica, que es la más utilizada por los principiantes, básicamente es todo lo contrario, básicamente es apoyando el tip. Apoyas la puntera del cartucho y de esta forma trazas siempre. Una vez explicado esto, también tenemos que comentar el recorrido de la aguja, lo que viene siendo la parte que vamos a introducir en la piel. Si aquí está la puntera del cartucho, básicamente 1,5 sería esto. Os lo voy a enseñar también con una Magnum, una 23 Magnum, que es mucho más fácil de ver cuánta es la distancia que tiene que introducirse en la piel. Aquí está el tip del cartucho y 1,5 sería eso. Claro, esto, sin embargo, dependiendo de la técnica que utilicéis, es más fácil o más difícil de hacer. Con esto me refiero a que si tatuáis con aguja volada, tenéis que contar que como la aguja está muy fuera del cartucho, aún así la medida que os acabo de enseñar es la que se introduce en la piel y el resto de la aguja tiene que sobrar. Y hemos sacado toda esta cantidad de aguja. No puedes introducir todo esto en la piel, sino que de donde está mi dedo hacia la punta sería lo que introdujéramos y el resto quedaría en el aire. Si apoyamos el tip, por el contrario, no nos tenemos que preocupar tanto. Únicamente tenemos que ajustar el grip telescópico hasta que la aguja sobresalga el 1,5 milímetros. ¿Esto cómo lo podemos saber? Muy fácil. Tenemos que dejar las agujas justo en el borde del tip, de la punta del cartucho, y una vez activando la máquina vemos cuánto sale y volvemos a ajustar el grip hasta que solo salga el 1,5. Así sabemos que una vez que apoyemos todo el tip en la mano, todo lo que se introduce en la piel del cliente es 1,5 milímetros. Es decir, como veis, las agujas están bastante más abajo de la punta del cartucho. Entonces, lo que debemos de hacer es poner la aguja justo que sobresalga muy poquito. De esta forma, cuando activemos la máquina, veremos el recorrido que tiene, ya que puede tener este recorrido, este otro, dependiendo de la máquina. De esta forma, ajustamos el grip hasta que sobresalga esto, que es el 1,5. Pero como no es lo mismo decirlo que hacerlo, vamos a hacerlo con una máquina para que veáis el ejemplo. Bien, voy a coger mi máquina Flux, la FK Irons Flux. Ahora, como estáis viendo, esto sería perfecto. Esto sería 1,5. Sería la medida perfecta para hacerlo apoyando siempre la puntera del grip.
Si por el contrario lo hiciéramos con aguja volada, tenemos que tener siempre muy bien cogida la medida e introducir esa cantidad de aguja y que sobre el resto. Pero yo al trabajar no incluyo todo esto hasta el tip, no meto todo esto en la piel del cliente, sino que solo meto la mitad. Meto la mitad y la otra sobra. De esta forma, cuando yo introduzco la mitad, la otra sobra y es aguja volada, pero sigo incluyendo el 1,5. Como veis, esto de dejar las agujas sobresaliendo muy poquito de lo que es la boquilla del tip, lo que viene siendo la puntera del cartucho, es muy sencillo y da igual el stroke de vuestra máquina, porque con el telescópico vais a poder corregir un poco la salida de aguja para saber en todo momento cuánto la sacáis. Si sois principiantes, yo os recomiendo siempre que apoyéis el tip y vayáis haciéndoos con la medida. La técnica de aguja volada, en la cual no apoyamos el tip y vamos trazando con la aguja en el aire, sí es verdad que es mejor para gente más avanzada o profesionales que ya tienen muy cogida la cantidad de aguja que hay que introducir en la piel del cliente. Otra cuestión importante es cuánta cantidad de aguja, cuánta profundidad debemos de utilizar una vez nos pongamos a trabajar sobre el cliente según las zonas del cuerpo. No es lo mismo hacer el dorso de los dedos que hacer, por ejemplo, un hombro, el interior de un bíceps o los muslos, los gemelos, etc. Bien, para esto deberíamos de aplicar más o menos la misma lógica, mientras que los empeines, el dorso de las manos, de los dedos o zonas demasiado finas en las cuales no hay musculatura que acolche el golpeo de la aguja, que básicamente estamos dando en hueso, como también puede ser la frente, los párpados, todo ese tipo de zonas que realmente solo hay tendón, que no hay musculatura, es decir, la piel es muy fina y no hay apenas grosor, siempre os recomendaría 1 milímetro como mucho. Es decir, ¿cuánto es eso visualmente? Yo soy más amigo de esto, de 1 milímetro para lo que vienen siendo los dedos de los pies, de las manos, el dorso y los empeines. También aquí incluiríamos otras zonas tendinosas y musculatura, como la bolita del tobillo, como viene siendo detrás de la oreja, la frente, el cráneo en general, los codos, etc. Cuando estamos, sin embargo, tatuando zonas mucho más acolchadas, mucho más musculadas, con mayor grosor, pues como pueda ser un hombro, un brazo, los muslos, sí es verdad que nos podemos permitir un poquito más de profundidad en la aguja, como viene siendo entre 1,5 y 2,5. Es decir, esto sería 1,5, esto sería 2 y esto sería 2,5. Como veis, es muy fácil, una vez que vemos más o menos la cantidad de aguja que sobresale de la puntera, el cuadrar más o menos en cuánto nos estamos moviendo. 2,5 milímetros sería una profundidad de aguja para zonas muy musculadas, zonas muy gruesas, como puedan ser los glúteos, como pueda ser el interior de la espalda, si por ejemplo es una persona que hace deporte y está muy musculada, o un culturista, los muslos o zonas muy abultadas, como pueda ser el pectoral. Sin embargo, hay zonas intermedias que son complicadas y que no es muy recomendable el hacerlo con demasiada profundidad, con lo que nos tendremos que quedar en 1,5 o incluso 2. ¿Cuáles son estas zonas? Bien, pues una zona que no es muy recomendable profundizar porque puedes hacer mucho daño y sobre todo romper tejido, pero a la vez está bastante musculado y tiene cierto grosor en la mayoría de la gente, es el estómago. El estómago sí es verdad que podríamos trabajar entre 1,5 y 2 milímetros. 1,5, 2 milímetros. Eso sería para el estómago, pero sin embargo, por ejemplo, los tatuajes tan bonitos que hacemos en el interior del esternón, los underboobs, todo el tema de las costillas, para asegurarnos sobre todo que no se expande la línea, que no dañamos de más el tejido, siempre os recomiendo entre 1 y 1,5 milímetros, al igual que he dicho antes con el tema de dedos, empeines, codos, rodillas, cráneo, etc. Luego tenemos zonas muy pero que muy finas, que yo no recomiendo jamás el tema de tatuarlas si sois inexpertos o novatos y no estáis bajo la supervisión de un profesional que tenga bastante experiencia en esto, que puede ser los párpados de los ojos. Así que nunca os recomiendo que hagáis nada de este estilo sin la supervisión de un profesional que os pueda ir aconsejando. Esto sería 0,5. Como veis, apenas sobresalen las agujas.
Y esto sería 1 milímetro. Porque si te pasas de profundidad en los párpados puedes dañar los ojos. Es una práctica muy peligrosa. Por lo cual no es aconsejable, si no tenéis experiencia, que realicéis este tipo de trabajos. Y si os vais a tatuar los párpados, siempre os recomiendo que lo hagáis con un profesional porque es una práctica bastante peligrosa. Otras zonas que también os crean curiosidad o cierta incomodez y que no sabéis qué profundidad. El tema del interior de las muñecas con las venas o el interior de la corva de los codos, que también hay venas y siempre os preocupáis mucho del tema de dañar las venas, llegar a las venas, perforar las venas. Lo primero que debéis de saber es que las agujas de tatuaje, aunque pueden hacer mucho daño si no tenemos cuidado, son agujas subdérmicas, no son agujas tan fuertes ni están pensadas para perforar como las trochanter, que son las típicas agujas que se utilizan para extraer sangre. Entonces, por ese lado tenéis que pensar que aunque trabajéis con normalidad, a menos que seáis súper agresivos o muy violentos, no vais a dañar a vuestro cliente. Pero sin embargo, este tipo de zonas pasa lo mismo. Son zonas tendinosas que no suelen tener musculatura. Solo tienes que tocar un poco lo que viene siendo las muñecas para ver que la musculatura aquí es muy finita, ¿vale? Que es tendinosa. No hay un músculo realmente que acolche la piel. No es como, por ejemplo, el hombro. Entonces, también debéis de trabajar a más o menos una profundidad controlada. Mi recomendación es que siempre trabajéis a 1, 1,5 en este tipo de sitios. Esto sería 1 y esto 1,5. Y por último, pero no menos especial, ¿qué pasa si tenemos que tatuar un cuello? El cuello, aunque es una zona musculada por los esternocleidomastoideos, sí es verdad que es una zona muy peligrosa y muy sensible. No es tampoco nada recomendable tatuar en profundidades de 2 milímetros, 2,5 y demás, porque son zonas que si nos pasamos y dañamos el cuello podemos liarla bastante parda, sobre todo en lo que viene siendo la zona de la nuez en los chicos o la zona cerca de la mandíbula. Esta zona de aquí, de la musculatura, sí es verdad que es más dura, pero aunque está más musculada, también hay venas que son muy importantes, como las arterias en el cuerpo, y que no podemos estar trasteando ahí y creando una herida demasiado profunda o demasiado peligrosa. Entonces, en el cuello, mi recomendación es que también os mováis en 1 o 1,5 milímetros. Quizás un poquito más, pero poco más. De todas formas, no os preocupéis mucho por la profundidad. Poco a poco, con la experiencia y echándoos tatus a las espaldas, vais a ir haciendo que el ojo se acostumbre a las medidas de la aguja. Utilizar una profundidad adecuada es más que suficiente para dejar el pigmento en la piel. No por tatuar más profundo, menos profundo o sobre todo más agresivo vais a dejar mejor el pigmento. Pensar que el tatuaje siempre tiene que ser un equilibrio entre profundidad y agresividad de las agujas, y si nos pasamos en alguno de estos parámetros, normalmente el tatuaje no queda correcto una vez curado. Espero que os haya gustado, espero sobre todo que os ayude a entender un poquito más la profundidad de aguja y demás. Cualquier duda ya sabéis en la caja de comentarios. ¡Hasta luego! Volando, volando, siempre arriba, tú y yo lucharemos los dos.